recta a la precandidatura, a las PASO, etcétera, con el equipo de Política Obrera? Bueno, nosotros nos encontramos en una especie de pre-campaña electoral. Venimos de un congreso que discutió el programa que nosotros vamos a defender en estas elecciones y que votó luego de 3 o 4 días de debate con un cuarto intermedio en el medio para llevar la discusión a cada una de las regionales, la fórmula presidencial encabezada por Marcelo Ramal, que es precandidato a presidente, y yo como precandidata a vicepresidenta, además de votar las candidaturas de Pablo Busch, que es un compañero trabajador de la alimentación. Lo conocemos, sí, ha pasado por acá, un grande, sí. Y Eva Gutiérrez, que va como vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bien, y en medio de esta ensalada que hay, ¿no? De ideas populares, la gente, más que nada es una pregunta a la cual pertenece a la juventud, por sobre todo, ¿no? Esta disconformidad política que hay de un lado del oficialismo y del lado de la oposición, y que esa gente empieza a desmembrar sus ideales o sus votos, futuros votos, hacia extremos, y se están yendo mucho para la derecha. ¿A qué razón ves esta? Ahora no tanto, ahora como que medio que se aflojó el ataque. Por ahí se aflojó un poco más que mediático, nada. pero ¿por qué crees que se va tanto para la derecha este voto juvenil? En lo que respecta a Milei tal vez se aflojó un poco, pero claro, todavía sigue habiendo... Sí. Todos esos votos de Milei yo creo que se fueron a Bullrich. Bueno, miren, yo no creo que el electorado se esté derechizando, porque eso es algo muy escuchado en los medios de comunicación hoy. Vos recién mencionaste una primera prueba que refutaría esa afirmación, que es lo que pasó con Milei en las elecciones provinciales que tuvimos hasta acá. La performance, como le gusta decir a los medios, de Milei fue bastante mediocre. Muy mala, sí. Se derrumbó como la moneda de Bitcoin. Lo cual confirma lo que nosotros veníamos planteando, y es que la candidatura de Milei era, si se quiere, una superficialidad, es decir, era una campaña mediática muy inflada por determinados sectores, sobre todo ligados a los negocios de la timba financiera y de los medios, con el fin de imponer o de fijar una agenda de derecha, pero sin ningún tipo de arraigo en los reales intereses siquiera de un sector de la población. De hecho, en los últimos meses él tuvo que moderar bastante su discurso con respecto a lo que venía planteando. De otro lado, lo que sí existe es y que vienen marcando mucho las consultoras, es un descontento muy grande que se va reflejando, y que también, no solo las consultoras, también se reflejó en los resultados provinciales de la abstención y del voto en blanco, lo cual está hablando de un descontento, como vos dijiste al principio también, con todos los partidos que se encuentran compitiendo en estas elecciones, tanto de lo que es el partido gobernante, como también con la oposición que conocemos como derecha. Claro. Y contrariamente, incluso, otro elemento más para sumar al análisis, tenés casos como los de Jujuy o Salta, en donde a los 15 días o 20 días de realizadas las elecciones, la situación política pasa a estar en la calle, pasa a tener su dinamismo en la calle. Salta y Jujuy. En Jujuy, Morales, el partido de Morales se había refrendado en las elecciones, y 15 días después
se desarrolló una rebelión popular que todavía sigue en pie contra la reforma de la Constitución provincial. Sí, sí, sí. Morales Prohibir la creía queja. seguro Sí. para llevar adelante. Sí, 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 sí. Entonces lo que vos tenés, lejos de ser una derechización del electorado, en realidad está mostrando un nivel de confusión o de embarullamiento en la cabeza de la población muy grande. Probablemente la abstención y el voto en blanco se siga consolidando, y en esa confusión, en ese embarullamiento, es donde está toda la responsabilidad de la izquierda en sumar a aclarar esta confusión. Claro. Y ustedes como equipo de política obrera, por ejemplo, en el modo economía, ¿hacia dónde abarcarían como primera accionar para poder ensamblar un poco la paz económica en el país, que creo que debe ser el máximo deseo de todos, ¿no? Porque está... Bueno, mira, no se escucha, ¿no? el primer problema que tenemos que discutir es la cuestión de la deuda, que por otro lado no es una originalidad de Argentina. Todo el mundo, todos los estados en el mundo están atravesando una crisis de deuda, y el primero de ellos es Estados Unidos, con una deuda que supera muchísimo más la que tiene Argentina en relación con su PBI. El problema de la deuda es realmente el pilar sobre el cual tiene que discutirse la situación actual, porque nosotros ahora tenemos unas negociaciones entre el gobierno, le hace Massa, y el FMI, que están empantanadas de momento, y aunque se logre llevar a un acuerdo, más temprano que tarde va a volver a entrar en crisis, porque Argentina está en default y no tiene ninguna forma de pagar la deuda que tiene, tanto con capitales internacionales como con capitales nacionales, por el simple hecho de que esa deuda es impagable. Y como sucede con los trabajadores cuando se endeudan y refinancian la tarjeta, y a esa refinanciación se le agregan los intereses y se vuelven a endeudar y se vuelven a refinanciar, la gracia de este tipo de endeudamientos de los países como el nuestro, subdesarrollados, es nunca terminar de pagar. Ahora, el problema fundamental consiste en que mientras todos los partidos patronales, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria, coinciden en que la deuda debe ser pagada porque hay que honrarla, pese a todas las críticas que puedan llegar a hacerle por cómo se contrajeron o quién las contrajo, el problema principal es que el FMI pide, para poder refinanciar esta deuda, una nueva devaluación y un ajuste fiscal, que se van a venir a sumar a un ajuste que se viene ya desarrollando desde hace décadas en nuestro país. Nuestra clase obrera, hace 50, 60 años atrás, era reconocida por ser la clase obrera de la región mejor paga. Nosotros éramos, digamos, conocidos por tener al movimiento obrero más potente, que más había luchado por poner en pie sus derechos, que más había luchado por poner en pie un salario que le permita vivir y mantener a su familia, y hoy estamos, después de muchas décadas de ajuste, acompañado con al compás de estas financiaciones y refinanciaciones de deuda, que lo que hicieron fue hacer caer el salario a niveles históricos y también destruir todas las condiciones de trabajo de la clase obrera de nuestro país. Patricia. Hoy la mayoría de los trabajadores tienen contratos como monotributistas, facturistas, cooperativas, en negro, changarines.
lo cual Sí. ya nos está diciendo que en el afán de pagar esta deuda se ha hundido a una clase social en la pobreza, en la miseria, y se ha beneficiado un pequeño sector o un pequeño sector de la sociedad o una clase social minoritaria. Patricia, vos hablaste de una precampaña. Mi pregunta va un poco por ¿cuándo piensan empezar la campaña en sí? Porque siento que en un momento de descontento político tan grave o tan presente o tan visible como lo es el surgimiento de Milei, que yo más que verlo por una derechización, lo veo como un descontento político, como vos bien decías. ¿Por qué la izquierda, que sabemos que está fracturada, que no está toda unida y que es una izquierda que en los últimos años nunca llegó al 10%? ¿Por qué todavía no empezó la campaña para intentar reunir un poco los votos del descontento popular? Que la gente está, como vos bien decías, le está llegando a ellos la factura de el ajuste, le está llegando a ellos la factura de no poder pagar las cosas y que se las lleven todos los de arriba. Entonces, ¿por qué no aprovechan la política obrera esto para un poco conseguir este caudal de votos? Bueno, mira, en primer lugar, ¿O a la qué, mención o a que qué yo se te refieren hice con la a la precampaña? Sí. precampaña tiene que ver con las fechas de la agenda de la campaña electoral. No es que nosotros no empezamos la campaña, como yo te dije hace un rato. Sí, bueno, Nosotros ahora en en un mes realidad se sí. vienen las PASO y tienen que ¿Cómo? ahora en un mes se vienen las PASO y hay que superar la barrera del 1,5%. No sé qué tan confiados se encuentran de superar este. Claro, bien. Vos me hiciste una pregunta porque nosotros no empezamos la campaña. Yo te mencionaba que la pre-campaña electoral era una forma de decir, en el sentido de que según el calendario electoral, las fechas oficiales de comienzo de la campaña son a partir de la semana que viene, es la semana en donde el calendario electoral habilita ya a los medios para los partidos participar gratuitamente o, digamos, en lo que corresponde a lo que nos otorgan en los medios de comunicación para poder estar. Pero nosotros hace rato que empezamos la campaña, como yo te mencioné hace un rato, nosotros hace 2 meses discutimos el programa electoral, hace 2 meses también votamos los candidatos y nuestra campaña ya empezó. Vos me estás ahora haciendo una entrevista en esta radio, pero nosotros hace rato ya venimos recorriendo varios distritos, discutiendo con los simpatizantes, con los compañeros, con los trabajadores, cuál es nuestro planteo. Eso por un lado. Por otro lado, vuelvo a repetirte lo que discutíamos recién. Milei no recoge el descontento, porque en las elecciones no se vio eso. Ojo al Sí, Piojo eso es con cierto. esto. No, sí, federalmente no Tenemos que ajustar esa afirmación a lo que van mostrando los hechos. No, Sí. no, justamente es cierto lo que decís, Patricia, porque es lo que yo vengo presintiendo desde hace un tiempo, que primero se empezó como a hinchar el factor de la ultraderecha, porque no estamos hablando de derecha, estamos hablando de ultraderecha, porque ya vender órganos, viste, armar a la gente en la calle, eso ya no es de derecha, ya eso es de psicópata, pero cuando se llegaron al momento de los comicios, por lo menos en lo que es paso provinciales, ni siquiera en la provincia más fuerte que tenían, que era con Menem, de Menem Sobrino, pudieron pasar el 25%, quiero decir, y fue el número más alto que lograron en toda su historia desde que está Milei. O sea, claramente ese voto no terminó yendo a Milei. Claramente creo yo, porque nos empezamos a dar cuenta de que era Milei en su mundo real, ¿no? En la vida real, no solo en la televisión. Sí, de hecho, vos acabas de meter un punto acá que tiene que ver con que Milei no es una alternativa. En las listas de Milei, como ya quedó demostrado, lo que hay es una ensalada
un refrito de todos representantes de los viejos partidos, de la UCR y del PJ. Pero lo que no voy a escapar de todos modos a lo que me planteó recién Benjamín, que tiene que ver con, en todo caso, por qué la izquierda no llega a canalizar ese descontento. Nosotros tomamos... ¿Vos estás de acuerdo con que hay una derechización? Para mí, no sé qué tan verdad. No estoy de acuerdo. Entonces, por los argumentos que planteé al principio. Sí, entonces nos ponemos a ver los candidatos principales, nos ponemos a ver a Larreta, a Bullrich, a Milei, nos ponemos a ver a Massa, que Massa a mí me parece una persona que ya desde las propuestas que está intentando imponer Unión por la Patria, son propuestas de economía, nunca se ven los derechos que está intentando, no se habla de derechos nuevos, no se habla de un progresismo, cuando por ejemplo en el gobierno de Alberto, en la campaña de Alberto, por más que sí o no, se hablaba de algunos derechos para las personas en lo que respecta a lo social, pero ahora se está hablando solamente de economía, se está hablando de, para vos, yo creo que coincidirás en que son todos candidatos de derecha, cuando antes por ahí había algún candidato de izquierda más presente. Entonces, si no hay una derechización, es el comentario de Milei o la popularidad de Milei, que ya bueno, podemos decir que en las provincias no le fue mal, no le fue bien, yo creo que en gran medida por los candidatos nefastos que aceptó en su partido. Si no hay una derechización, entonces hay un voto bronca, hay una de las dos. No, yo acá hago un paréntesis. Sí. Yo coincido en que hay que hablar de economía porque... Es lo que está más sufriendo la gente. Claro, es lo que sufre la gente y aparte si bien a todos nos interesa el apartado de derechos y demás que se fueron perdiendo, siento que hay más flexibilización laboral, dado que bueno hay menos puestos de trabajo, entonces cada vez el trabajador se adapta un poco más a qué es lo que hay. Y sí, hace un par de años siento que teníamos trabajadores tenían mucho más derechos. Sí, hay una precarización. Hay una precarización laboral muy fuerte. Ahora, si no tengo nada en la heladera, poneme todos los ministerios que quieras que no me va a interesar. El tema para votar es economía. Y ahí sí coincido con que hay que tratar el tema de la deuda, que no solo como deuda de país, en realidad todas las deudas, todos los bancos, así sea el multinacional o el francés, el que le hayas pedido un préstamo, el chiste del préstamo para el banco en el fondo es que ojalá no lo puedas pagar, ojalá, porque ahí es cuando más se benefician, cuando vos no lo podés pagar es donde más ganan ellos. Entonces, bueno, el FMI obviamente, esta deuda que se concibe, que yo siento que mucha de toda esa plata tampoco se encuentra, estaría bueno saber dónde cuerno quedó y con eso tratar de pagarla o no reconocerla, creo yo. Pero estamos atados de pies y manos, digamos, sea quien sea que suba al poder, está bajo las garras y mejor dicho, bajo los hilos del FMI y van a tener que moverse como títeres a lo que ellos digan, a menos que renegociemos o neguemos la deuda. No sé, para mí ese es mi vista en cuanto a qué creo que es lo que se discute hoy por hoy y por qué. Mira, primero no veo yo que haya una oposición entre una campaña focalizada en discutir cuestiones económicas y una campaña política. Porque en última instancia, un programa económico implica una serie de medidas de índole político. Un programa económico implica un criterio o una lógica en la manera de encarar la crisis. Y eso es política, ¿sí? Lo que sucede es que en esta campaña electoral, la agenda centrada en la cuestión más técnica, económica, oculta que para llevar adelante esas medidas hay que ir a una reforma laboral, en principio, que es lo que más le interesa a la burguesía para legalizar el estado de cosas actual. Y en segundo lugar, porque requiere toda una serie de avasallamiento de derechos políticos. Ahora, naturalmente, los partidos patronales no pueden plantearle al electorado
que lo que piensan hacer después de las elecciones es la reforma laboral. ¿Sí? Claramente no, sí. Lo plantean en forma solapada, ¿sí? Pero no lo dicen abiertamente. Y esconden detrás de la cuestión de bajar los impuestos o no bajarlos, pagar la deuda, no pagarla, el problema de la inflación en forma aislada, el problema de la devaluación en forma aislada. Detrás de ese discurso que se le plantea al electorado, detrás de las peleas entre unos candidatos y otros, se oculta el verdadero objetivo que que está detrás de todas esas medidas económicas. Que el electorado tome esto, que hay que ver cómo lo toma. De momento lo que venimos viendo hasta acá es una apatía bastante grande. No es un síntoma de derechización. En todo caso, es un síntoma de que la izquierda está claudicando. Es decir, la izquierda no está saliendo a atacar de frente esta situación, a atacar de frente esta agenda, este programa, planteando que lo que hay que discutir acá es el problema de la precarización laboral, el problema del salario igual a la canasta familiar, el problema de la deuda, que la deuda no se trata de refinanciar o no refinanciar, o si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el programa. La deuda hay que anularla y no hay que pagarla más, y en todo caso, las riquezas que el país genera hay que volcarlas a una planificación productiva cuyo eje sea la vida de los trabajadores, el salario de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente. Ahora, la izquierda, hay una agenda de seguridad en donde el punto fundamental es imponer una agenda represiva. Entonces la izquierda, en vez de enfrentar esa agenda y en vez de imponer y aclararle a los trabajadores de qué se trata esta crisis, cómo quieren salir de esta crisis los partidos patronales y cómo los trabajadores deben imponer una salida en sus propios términos, también se ha acoplado a esta moda de pelearse entre ellos por los cargos. El FITU, para hacerles más gráfica, ha entrado en una reyerta interna por cargos en una elección en donde muy probablemente baje en votación. Nosotros no vamos a escapar a esa discusión porque creemos que el papel de la izquierda en este momento no es pelearse por votaciones que incluso en las cuales se está retrocediendo, sino discutir con qué programa y con qué estrategia política la clase obrera levanta cabeza y sale adelante. Patricia, entonces, me quedo con eso que decís, que nos quedamos sin tiempo, de que la izquierda no se pelee por los votos, que se pelee por una discusión de lo que no se está hablando, que es lo que más afecta a los trabajadores. Te agradecemos mucho por la entrevista. Bueno, nos lamentamos que nos quedamos sin tiempo. Lo que quiero, si me das 30 segunditos a agregar. agregar. Dale. Sí, cerrá, obvio. Bueno, en primer lugar, llamar a los trabajadores a que lean nuestro programa. Nosotros tenemos una página digital que se llama www.politicaobrera.com, que nos escuchen, que nos den su voto, porque el voto en esta PASO principalmente es un derecho a participar del debate presidencial hacia las elecciones generales. En esta PASO no gana ni pierde nadie, sino que simplemente adquirimos el derecho de poder hablar en el debate presidencial. A las personas, claro, a una mayor audiencia. Aquellos trabajadores que entiendan que en esta agenda que yo les planteé, en estas ideas que yo desarrollé con ustedes, tienen que estar de cara a las generales, voten a Política Obrera. Muchas gracias, Patricia. Bueno, compañeros, gracias, Patricia, muchísimas gracias. Precandidata a vicepresidente por Política Obrera. Agradecemos.